Ruiz de Villa, trabajo en Adesys, me ha ayudado Félix, que está aquí, que también dio la charla el último día conmigo. En este caso la dio él y yo la acompañé. Entonces, bueno, empezamos directamente, ¿vale? Lo primero, la cuña habitual, que si alguien quiere trabajar con AngularJS, puede trabajar con nosotros y estamos en Madrid y en México DF. ¿Vale? Y podéis hablar con nosotros, nos podéis contactar por Twitter o a través de la cuenta de correos de recursos humanos de Adesys. El segundo tópico del día. Antes de empezar, el tema de las disculpas, ¿vale? Para los que saben demasiado AngularJS, y esto no les va a proporcionar demasiado, que siempre habrá alguno. Para los que saben muy poquito, que también habrá alguno que sepa muy poco y tenga demasiado nivel para él, lo siento. Para los que saben mucho de ECMAScript, que alguno habrá, que quiera ver yields, que quiera ver REST-parameters, spread operators, no vamos a ver de esto. Y para los que vienen de otros lenguajes, también mis disculpas, pero haremos cosas de JavaScript y si no entendéis la sintaxis y los closures, pues lo siento mucho. Para los que saben de promesas, porque alguna cosa diré, y esto les sonará a más de lo mismo, está muy cansado. Y para los que no saben lo que son promesas, pues ya comenté que había que revisarlos el otro día. Lo siento. En fin, parece este anuncio de Coca-Cola. En cualquier caso, enjoy, que es el eslogan de Coca-Cola del año 99 en Estados Unidos, que lo paséis bien. Vamos a ello. Yo vengo con traje, pero también es cierto que no siempre he visto con traje. Me gusta picar y esta camiseta me la regalaron por hacer varios pull requests al proyecto de Angular y que me aceptaron, o sea que pico a pesar del traje. Bueno, ya vamos al tema. Las piezas fundamentales de AngularJS, como ya conocéis todos, son los controladores, que es lo primero que se aprende, que es lo que contiene esa lógica que va a permitir que nuestra pantalla funcione, ¿no? Es la parte de que expone información para pintar y expone métodos para ejecutar cosas como reacción a la interacción del usuario en nuestra pantalla. Los servicios es donde vamos a intentar encapsular la lógica de negocio de nuestra aplicación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Luego tenemos los filtros, que simplifican la salida de datos por pantalla, y las directivas, que es la forma de extender el código HTML con nuevas etiquetas, que también habrá en el futuro alguna reunión para trabajar el tema de las directivas, que es muy interesante y es otra de las piezas más potentes que ofrece AngularJS a los desarrolladores. Entonces, ¿qué son los servicios? Lo primero es que es un singleton, es decir, de cada servicio es un objeto que vamos a tener una única instancia en nuestra aplicación, ¿vale? O sea, uno, no hay más. Allá donde lo usemos, ese servicio, solo va a haber uno. Esto es una cosa que conviene no olvidarse nunca, ¿vale? Entonces, si tenéis distintos controladores en vuestra aplicación que usan un servicio, que sepáis que todos esos controladores están usando ese mismo objeto, ¿vale? Entonces, en estos servicios lo que vamos a hacer es intentar centralizar esas tareas comunes, ¿vale? Como por ejemplo, pues uno común es el que proporciona Angular, es el $HTTP, que es el que encapsula toda la lógica para hacer todas las llamadas, todas las peticiones AJAX que hagamos al servidor, ¿vale? La idea de los servicios es que toda la lógica de negocio que tengáis en vuestra aplicación la metáis ahí y dejéis la capa de controladores pues, lo más fina posible y lo más orientada, digamos, a esa pantalla que vais a tener que pintar. Entonces, bueno, en definitiva, de lo que se trata es, como siempre, de separar esas responsabilidades que tenemos entre las distintas capas, ¿vale? Los servicios, además, como iremos viendo, también se pueden estructurar entre capas. Los servicios se pueden apoyar entre otros y realmente es lo que va a ocurrir en la práctica cuando empecéis a escribir vuestro primer servicio, porque lo más normal es que ese servicio utilice otro servicio, el $HTTP que hemos visto antes, ¿vale? Y de esa forma podemos hacer piezas que están poco acopladas entre sí, pero que trabajan muy bien unas con otras. Una de las cosas que son muy habituales, que suelen salir, es, como os he comentado antes, los controladores comparten un servicio y eso permite
que un servicio sea una de las técnicas más habituales en AngularJS para compartir información de unos controladores con otros, ¿vale? Existen otras técnicas, que supongo que en algún otro meetup exploraremos en profundidad, como por ejemplo, pues, cuando un controlador está dentro de otro controlador, en las plantillas, pues los scopes se heredan y entonces, de alguna manera, tenemos una cierta comunicación entre esos dos controladores, del hijo con el padre, o a veces a través del root scope podemos emitir eventos y desde otros controladores podemos suscribirnos a esos eventos, y es otra técnica con la que podemos conseguir esa comunicación entre controladores sin que realmente los controladores conozcan mucho unos de otros, ¿vale? Entonces, los servicios los primeros servicios que vais a utilizar desde un controlador son servicios no vuestros, sino los que os proporciona AngularJS, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los más comunes. El primero es el $HTTP, que probablemente ya todos hayáis utilizado, que sirve para hacer todas las peticiones AJAX que vamos a hacer al servidor. El $Q es un servicio que te permite construir promesas. Básicamente, lo que es este servicio es una implementación reducida de una librería que se llama Q, tal cual, de promesas, que es extraordinariamente potente para utilizar tanto en cliente como en aplicaciones de servidor con Node.js, ¿vale? Y probablemente el $Q sea el segundo servicio que más acabéis usando de AngularJS, ¿vale? Si no es el primero. De hecho, yo casi diría al revés, que $Q se va a convertir en el servicio de Angular más usado en vuestras aplicaciones. Otros servicios bastante habituales son los que nos recubren las funciones setTimeout y setInterval de JavaScript, ¿vale? Que son estas que veis de $timeout y $interval. Básicamente son un recubrimiento sobre estos servicios que tienen una cosita especial, y es que cuando vosotros estáis invocando con setTimeout funciones, ¿vale? O con setInterval también, esas funciones se ejecutan fuera del ámbito de AngularJS. Entonces, de alguna manera, si vosotros desde esa función que vais a ejecutar, que habéis programado para que se ejecute en el futuro, modificáis algún elemento del scope, por ejemplo, pues AngularJS no se va a enterar. Entonces, podéis tener, por ejemplo, pues un timer, un reloj que vaya cambiando cada segundo, modificando un dato en el scope, y no estaríais viendo ese cambio en pantalla. Esto mismo, si lo hacéis con el timeout, sí que os va a funcionar, porque lo que hace el timeout o el interval es, después de ejecutar esa función, lanza un digest, digamos, de AngularJS, que lo que hace es informar de que ha habido algún cambio. Entonces, quien esté observando distintas piezas de los scopes, pues que revisen a ver si ha habido algún cambio y actualicen en pantalla lo que toque, o que desencadenen los listeners de los watchers que hayamos registrado, ¿vale? Lo único, y esto también es cierto que me gusta resaltarlo mucho, es que el $timeout y el $interval, igual que el setTimeout y setInterval, a mí una cosa que me gusta decir es que cuando los uséis siempre vais a tener un memory leak. O sea, eso es vuestra base. Y entonces, tenéis el memory leak y luego lo arregláis, ¿vale? Pero contad con que lo tenéis, ¿vale? Yo, el 80% de los memory leaks que he visto en aplicaciones gordas de JavaScript se deben a setTimeout, setInterval, o a $timeout, $interval. Un ejemplo muy típico es cuando estáis usando este servicio de timeout o interval dentro de un controlador. Los controladores, a diferencia de los servicios, no son singleton, sino que se instancian cada vez que se tienen que utilizar en pantalla. Eso implica que pintas algo que está con el controlador, en cuanto te vas a otro estado de tu aplicación y ese controlador se deja de usar, se hace un destroy de ese controlador. Pero si tienes programado un intervalo, ese sigue ejecutándose. Y si desde ese intervalo tú estás accediendo a un objeto que estaba en el scope, no se te libera. Entonces, y si tú ese controlador lo utilizas 50 veces y sales, te vas a otro estado y vuelves y vas y vuelves, de pronto tienes 200 intervalos que están ejecutándose constantemente y no se te limpia ninguno. Entonces,
presuponed que esto siempre os va a generar un memory leak, ¿vale? Es muy habitual. Otros muy típicos, pues el ancho del scroll para un poco moverse por la pantalla a donde haya cambiado algo en estado, el location para averiguar en qué URL, en qué estado está nuestra aplicación, el $log, que además luego lo utilizaremos en un ejemplo. El $log básicamente lo que nos abstrae un poquito es de la consola. Ya no tenemos que escribir directamente, poner un console log, sino utilizamos este servicio que nos proporciona muchas ventajas. Entonces, lo que os comentaba, los servicios pueden ser, a su vez, clientes de otros servicios que se te inyecten, ¿vale? Que sea pues, lo habitual. Entonces, ¿cómo se usa un servicio? Los servicios que se pueden usar desde las directivas, desde los filtros, desde otros servicios, desde los controladores, desde cualquier pieza de AngularJS, pues básicamente es inyección de dependencias. Tú lo pides, AngularJS te lo da y lo usas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un ejemplo bastante sencillote, pues tengo un servicio de calculadora, ¿vale? Aquí lo veis que básicamente lo que estamos haciendo es pues, sumar distintos argumentos que le pasamos y pintamos el ejemplo en la salida. Este de aquí es el ejemplo funcionando, ¿vale? Es una aplicación de Angular que luego os compartiremos en el Meetup. Os vamos a compartir la presentación y estos códigos que están en GitHub, ¿vale? Entonces, básicamente, pues aquí veis esto de aquí es el código ejecutándose, ¿vale? Hemos utilizado esta plantilla de aquí, ¿vale? Entonces, básicamente, para construir este servicio que estamos usando desde el controlador, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo, el código fuente del controlador usando el servicio, ¿vale? Lo pedimos y aquí lo utilizamos, ¿vale? Es trivial, digamos. En nuestro módulo definimos un servicio, le damos un nombre y una función. Este es uno de los mecanismos que tenemos para construir un servicio, ¿vale? Entonces, el cuerpo de la función, simplemente ya por curiosidad, si lo queréis ver, básicamente lo que estamos haciendo es un folding de un array de argumentos, que para los que les gustaba la parte que más script 6, pues aquí tenéis un poquito de lo que viene, ¿no? Que es programación funcional un poco más fuerte, que siempre es más divertido. Esto de programación funcional, ¿cómo andamos por aquí? ¿Sabemos todo lo que hablamos o no? ¿Os ponéis caras así raras? Vale, pues bueno. Es que a mí me gusta mucho hablar de estas cosillas. Entonces, bueno, aquí una cosa del ejemplo esta, ¿vale? Es que estoy usando el método call, no sé si lo veis ahí arriba, ¿vale? Tengo un array vacío, cojo su método reduce, ¿vale? Y lo voy a aplicar con un objeto this distinto y con unos argumentos distintos, ¿vale? En este caso, el objeto use del reduce son los argumentos y luego, a continuación, van los siguientes argumentos de call. Entonces, hay dos funciones que se utilizan en JavaScript para conseguir invocar una función cambiando el contexto de ejecución de esa función, o sea, a quién sería el this, que son apply y call. Entonces, simplemente como regla mnemotécnica, ¿vale? Porque yo los confundía antes, ahora ya no. Entonces, el apply le pasas a la función el this, el argumento que sería el this, y luego un array con el resto de argumentos, ¿vale? El call, los argumentos van, digamos, concatenados, como en el ejemplo anterior. Pues básicamente acordaros de que apply y array son palabras que empiezan por la A y acaban por la Y, que tienen 5 letras, que tienen 2 consonantes, no sé qué más parecidos tienen, pero vamos, yo creo que son lo suficientes para que cuando os confundáis entre apply y call, la que se parezca a array es la que recibe el array de argumentos, ¿vale? A mí esto me ha ayudado mucho para tener que consultar menos al MDN. Bueno, entonces, ¿cómo se crea un servicio? Ahora vamos de verdad a ello, ¿vale? Porque es al final el asunto de la charla de hoy. Entonces, vamos a ver varias formas. Las más sencillas son constante y valor, ¿vale? Que básicamente
das un nombre y le enchufas un valor y ya tenemos un servicio, ¿vale? Tan sencillo como eso. Luego veremos el ejemplo que hemos visto antes, donde utilizas la palabra service, otra que es factory, y luego el provider, que es el que normalmente la gente entiende menos, ¿vale? Es como el más complicado de todos ellos y a la vez el más potente. Y luego, por último, lo que haremos será hablar de los decoradores de servicios, que es una pieza bastante interesante que proporciona Angular, ¿vale? Entonces, normalmente, un poco, excepto para los dos primeros, la forma es, yo doy un nombre y creo algo, una factoría que me va a proporcionar el servicio, ¿vale? Entonces, la factoría va a ser la pieza, siempre hay una factoría por ahí detrás de un servicio con los habituales, que es el service, el factory y el provider. Entonces, esa factoría me va a construir ese objeto que constituye mi servicio, que es un singleton que yo paso entre todos los controladores. Una cosa interesante es que estos servicios, esta factoría se va a invocar de forma lazy o perezosa. Es decir, yo puedo tener registrados 100, 1000 servicios, pero hasta que una pieza de mi aplicación, un controlador, otro servicio, una directiva, un filtro, lo que sea, no se apoye en ese servicio, no se va a instanciar. Con lo que el hecho de registrar muchos servicios consume relativamente poca memoria, porque lo que estamos haciendo es simplemente la memoria que consume la compilación de ese código JavaScript, pero no instancia muchos objetos más, ¿vale? Entonces, esto suele ser bueno hasta que llegamos a ciertos casos límites donde no lo es, ¿vale? Y por eso tenemos cosas como los providers. Entonces, el ejemplo más sencillo, pues el de constante, ¿vale? Constantes que podemos utilizar desde otros sitios, pues yo qué sé, el número e, ¿no? Ponemos aquí una constante, le damos un nombre, un e, y le enchufamos el valor, ¿vale? Entonces, aquí vemos el ejemplo funcionando, ¿vale? El número e se calcula con esta fórmula que vemos aquí, podríamos haberlo calculado, pero eso lo dejamos para otro día, y su valor es esto de aquí, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es, del uso, pues básicamente poniendo en el scope una variable que se llama el número e, que es la que pintamos. En nuestro controlador, por aquí, estamos... ¿Se ve bien desde atrás? Sí, ¿vale? Estamos pidiendo a la inyección de dependencias de Angular, oye, dame el número e, y la enchufamos en el scope con esa variable que hemos pintado en la plantilla, ¿vale? Y aquí estamos, pues eso, haciendo el código que hemos visto antes de registrar esa constante. Empezamos pasito a pasito, lo más sencillo, ¿vale? Lo que estamos registrando constituye el servicio. Y el servicio, en este caso, puede constituir, esa herramienta en sí mismo es lo que queramos. Puede ser un número, puede ser un string, pero puede ser un objeto, puede ser una función. O sea, lo que metamos ahí, ¿vale? Ahí Angular te da bastante libertad, ¿de acuerdo? Luego, AngularJS proporciona otro método bastante parecido que se llama value, ¿vale? Que es lo mismo. O sea, yo he puesto aquí un valor que se llama C, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, 300 millones de metros por segundo. No, 300.000, sí. O sea, no sé ni lo que digo. Y decís, pues, si es que valor constante, constante valor, parece exactamente lo mismo, ¿no? Hay un matiz que es importante, que luego volveremos sobre ello al final de la presentación, ¿vale? Y es que los que se registran por value, los servicios registrados por value, al igual que los restos que vamos a ver a continuación, pueden ser decorados, ¿vale? En este caso, el ejemplo que tenéis aquí es pues, una plantilla que es la velocidad de la luz, que está en 300.000 metros por segundo, 300 millones de metros por segundo en el sistema métrico decimal, ¿vale? Esto hago hincapié en lo del métrico decimal porque luego haremos algo relacionado con esto, que es el sistema imperial. No sé si se oye. Esto para que le interese. En el imperial es algo más complicado en función de si son furlongs, millas náuticas, pies, etc. Entonces, es muy divertido el vídeo este para los frikis. No sé de qué está hablando ahora, de las millas náuticas. Os lo dejo luego para que lo veáis.
pero luego volvemos sobre ello en un ejemplo bastante chorra, pero ilustrativo, ¿vale? Entonces, luego, por ejemplo, tenéis otro sistema que no sé si conocéis, que es el de las unidades de Planck, para los que les gusta la física, donde la velocidad de luz vale 1 y la constante de la gravitación vale 1, y la función de la gravedad se queda así de sencilla, y la de E igual a mc cuadrado se queda E igual a mc. Pero el ejercicio os lo dejo para casa. Entonces, lo que os decía, los values, que es lo que estamos usando en este ejemplo, bastante tonto, aquí, ¿vale? Registrándolo con C igual a 300.000, los values pueden ser decorados, ¿vale? Básicamente, aunque luego volveremos en detalle, en profundidad sobre ellos, lo que quiere decir es que si yo tengo esta inyección, si yo tengo un controlador al que le voy a inyectar mi servicio, en mi aplicación yo puedo decorar el servicio. Y entonces lo que le voy a inyectar a mi controlador es el resultado de ejecutar esa decoración sobre el servicio, ¿vale? Eso nos va a permitir en un momento dado adaptar ese servicio para nuestras circunstancias especiales sin realmente tocar el servicio en sí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a el service es una de las formas de instanciar servicios más habituales, mucho más que lo anterior. Básicamente, vas a pasar dos elementos. Como siempre, el primero es el nombre y el segundo va a ser un constructor, ¿vale? Es una función que va a ser el constructor de ese servicio. Básicamente, con esto lo que queremos decir es que vamos a hacer un new sobre esa función. Todas las técnicas, toda la documentación que vimos hace años en JavaScript no tiene orientación a objetos, pero tienes prototipos y no sé qué, y entonces haces un new y defines el prototype y no sé qué, pues básicamente es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Un poco aquí veis un ejemplo donde tenemos una función contador, ¿vale? Que es como si fuese un objeto, una clase que estoy registrando. Y voy a instanciar para obtener mi servicio, que será ese objeto singleton sobre el contador. Entonces, el objeto tiene una propiedad cuenta, que está la cuenta de clics, que está a 0, un método total, que me recupera esto, y una función click para incrementar ese contador. O sea, nada sofisticado. Entonces, esto si vemos el ejemplo, trivial otra vez para que lo probéis en casa, ¿vale? En la plantilla lo que hago es, estoy sacando el total por aquí, ¿vale? Y tengo un botón para hacer clic. Entonces, si hago clic, el total incrementa. Sencillo. El controlador básicamente lo que hace es exponer una función total, que es la que se invoca con el botón clic que hemos visto. Perdón, una función total, que es la que me pinta el total de clics que he hecho, y una función click, que es el que se invoca con ngClick en el botón. ¿Vale? Aquí, hemos visto. Está un poco más sangrado. Y este es el servicio. O sea, realmente, lo que os decía, o sea, es bastante sencillo. Vamos a hacer un new sobre esa clase que hemos registrado al estilo de JavaScript. ¿Vale? Entonces, claro, si miráis este controlador, que es el que estamos usando aquí, ¿vale? Veréis que las funciones total y click hacen muy poquita cosa, ¿no? O sea, realmente una función para llamar a otra, dices, ¿y por qué no paso yo directamente la función al scope? Pues es que no me aporta nada, o sea, yo no le veo utilidad a esto, ¿no? Claro, pero si hacemos esto, falla. O sea, si realmente yo en el scope le enchufo el total, le enchufo el click porque era lo que estaba invocando en la plantilla, esto falla. Si me voy al ejemplo, en este caso, que lo tenemos aquí, con el service, lo primero es que el total me sale vacío y en cuanto empiezo a hacer clic, me sale un nulo ahí, bastante feo. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú en JavaScript trabajas con tus clases y con tu dis, el dis se aplica en función del objeto sobre el que estás haciendo el punto. O sea, el método click o el método total, si yo hago contador.click, me suben 1, me intenta sumar 1 al valor guión bajo contador de esa clase. Pero como ese método yo lo he expuesto al
scope, lo que intenta hacer al ejecutarse ese método es toma como dis el $scope, como no existe la variable guión bajo contador, al hacer más, enchufa ese nulo. Y por eso en el total nos sale esto de aquí. Entonces, esto es una limitación a la hora de usar este tipo de técnicas, ¿no? Con Angular. Si utilizas un service, puede ser algo muy sencillote, pero el hecho de que en las funciones de tu servicio estés referenciando al dis, de alguna manera, o obliga al que te va a usar a que sea consciente de esa circunstancia tuya. O sea, eso de ir moviendo funciones de un lado para otro, que va a ser algo, la rutina del día a día, se rompe, ¿no? Tienes un efecto indeseable. Entonces, es una mala técnica, ¿no? Bueno, es buena en ciertos ámbitos, pero que tiene sus trampas. ¿Y por qué insisto en esto? Porque es muy habitual, y va a ser muy habitual, que empecéis a trabajar con promesas. Y al trabajar con promesas vais a concatenar promesas. Vais a juntarlas, vais a mezclarlas, de una se va a ir a otra, vais a poner distintos flujos. Entonces, de alguna manera, si yo tengo un controlador o un servicio al que le he inyectado n servicios adicionales con sus n funciones, ¿vale? Yo tendré al principio una llamada a un método que me generará la primera promesa y a partir de ahí, a través del den, yo iré concatenando cosas. Yo no sé si el método i o el método x me devuelve otra promesa, me devuelve un valor, me da igual porque el den funciona correctamente. Pero necesito que ese método, si hace un clic, si hace un total, me devuelva el valor que corresponda. Y desde aquí no estoy garantizando, porque estoy pasando la referencia a esa función de servicio, no estoy garantizando que se conserve el dis. Tendría que hacer una especie de binding sobre la función, sobre el objeto original, que hay un método que es bind para hacer eso, en JavaScript se llama bind, pero ensuciaría. Yo no quiero saber desde fuera este tipo de consideraciones. Entonces, esto es un poco lo que deja como muy corto la forma de registrar con el service. Sirve para algunas cosas, pero tiene sus limitaciones. Si no tenéis referencias al dis o cosas de estas, puede valer, ¿vale? Entonces, para evitar este tipo de cosas, la mayoría de la gente registra los servicios de AngularJS no con la instrucción service, sino con la factoría. Entonces, con la factoría al final lo que estamos registrando es el nombre, lógicamente, como siempre, y luego un método que es el responsable de construir el servicio. ¿Vale? Entonces, como antes con el value, es decir, me devolverá un objeto, me devolverá una función, un híbrido, una mezcla o cualquier otra cosa. Eso va a constituir el servicio. Es más potente o más flexible porque yo no tengo por qué hacer un new de una función. O sea, puedo tener otras estrategias para crear mi servicio. A la hora de, sí que es importante que a la hora de construir esa factoría que va a devolver un servicio, que ese servicio tenga una API que sea muy clara, ¿vale? Entonces, haciendo el ejemplo del contador que tenemos por aquí, un ejemplo bastante sencillo con factoría, pues básicamente sería, lo registro aquí como contador 2 y mi función me devuelve un hash map de punteros a funciones. O sea, yo tengo en click una referencia a la función click que tengo definida arriba. La función total, o sea, la propiedad total me apunta a la función total que tengo definida más arriba. Entonces, lo que estoy creando aquí es un closure, una zona de memoria privada restringida, y yo sé que estas funciones que estoy enviando hacia arriba, que están definidas aquí, ¿vale?, mantienen una referencia a la propiedad, al valor de cuenta, o sea, bueno, realmente es a la variable de cuenta, mejor dicho. De tal manera que cuenta, a medida que se cambia, pues siempre va a funcionar. Luego también hay una cosa con este tipo de técnicas que es bastante buena, y es que en el caso anterior, a través del service, yo estaba guardándome la propiedad cuenta con el guión bajo cuenta del objeto, pero yo desde fuera podía manipular directamente ese valor. O sea, no era privado, era, si queréis, no, es que mi convención es que guión bajo, si empieza por guión bajo, es privado. Sí, sí, pero es tu convención, pero no lo es. O sea, es público. Yo desde fuera te puedo meter ahí un string y te lo vuelvo a romper todo, ¿no?, de un controlador con otro porque se ha equivocado. Quería hacerse el listo y la lío parda, ¿no? Pues ocurre. Entonces, con un closure,
al exponer estas funciones tienes garantías de que nadie